Feliz miércoles, queridos hermanos, hermanas, amigos que esta noche una vez más nos siguen a través de esta transmisión. Alabamos, glorificamos el nombre de nuestro buen Dios, porque en medio de la crisis sigue guardando nuestras vidas. Seguimos orando por aquellos que están pasando por momentos difíciles, de manera que el Señor pues siga teniendo misericordia de nuestra ciudad, de nuestro país y del mundo entero. Esta hermosa noche somos bendecidos por nuestro Dios al permitirnos tener también la bendición más grande que es su palabra. Y vamos a hacer uso de ella en esta ocasión. Por eso quiero invitarlos a ir en búsqueda de nuestras Biblias y abrirla en el libro de Josué en el capítulo 7. Libro de Josué capítulo 7 versículo 12. Libro de Josué capítulo 7 versículo 12 dice de la siguiente manera, leo en voz alta, usted me sigue con la vista. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. No estaré más con vosotros, sino hacéis desaparecer el anatema de en medio de vosotros. Vamos a pedir la dirección de nuestro buen Dios para el estudio de su palabra. Cariñoso y buen Padre, alabamos tu nombre en esta hermosa noche, por las bondades recibidas hasta la mitad de esta semana. Pedimos perdón por nuestros pecados y en este momento, de manera especial, solicitamos, oh Padre, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos ayude a escuchar tu palabra y también a ponerla en práctica. Ven a estar con nosotros y enséñanos tu palabra en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 7 del libro de Josué es uno de los capítulos tristes en la historia de la nación, del pueblo recién llegado a la tierra de Canaán. Iban de victoria en victoria,
iban de conquista en conquista, parecía ser que todo era color de rosa en la vida de la nación de Israel, del pueblo israelita. Sin embargo, el capítulo 7 le pone una pausa a todo esa victoria, esas conquistas que el pueblo de Israel iba teniendo. Y no es casualidad. Creo que el capítulo 7 tiene un objetivo claro, tiene un objetivo divino en el cual Dios le muestra al pueblo de Israel lo serio que es el pecado ante los ojos de Dios. El capítulo 7 de Josué muestra que ante los ojos de Dios el pecado no es algo liviano. Muestra que el pecado es algo que en los atrios celestes se toma muy en serio. Es muy sabido que Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Y sin duda alguna que eso es lo que nosotros encontramos en el capítulo 7 del libro de Josué. La historia es bastante larga, únicamente voy a ir relatándola de manera que vayamos extrayendo algunas lecciones, y quisiera compartir con ustedes 3 verdades que el pecado se demuestra y se nos enseña en el capítulo 7 del libro de Josué. La Biblia dice en el capítulo 7, si podemos ir leyendo salteado, el versículo 1 dice que los hijos de Israel cometieron una infidelidad en cuanto al anatema, en cuanto a aquello que en el capítulo 6, del versículo 17 hasta el versículo 19, la Biblia dice que en la destrucción de Jericó habían cosas, de paso, todo lo que hubiese en Jericó era considerado anatema, es decir, destinado a la destrucción. Nada de ello debería ser tocado, excepto, dice el versículo 19 del capítulo 6 de Josué, la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro iban a ser consagrados a Jehová e iban a entrar a la tesorería del Señor. Es decir, de lo que se podía tomar no era como botín para las personas, para los soldados, sino era exclusivamente ¿para qué? Para que entrara a la tesorería del Señor. El versículo 1 entonces dice que los hijos de Israel fueron infieles en el cumplimiento de aquello que Dios le había dicho que no deberían tocar, sino que un hombre llamado Acán tomó de los despojos algo, y por consiguiente, dice el versículo 1, que la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y el versículo 2 introduce diciendo de esta manera: después Josué envió unos hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les dijo: subid a reconocer la tierra. Ellos subieron y reconocieron a Ahí. Al volver dijeron a Josué: que no suba todo el pueblo, 2,000 o 3,000 hombres tomarán Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Primer error que encontramos nosotros en el gran líder llamado Josué. La Biblia dice que el error que cometió Josué fue el que se pasó por alto consultar al Señor. Ya empezamos a encontrar ahora suficiencia propia. El consejo de Dios no fue tomado. Si Josué hubiese tomado el consejo de Dios, hubiera consultado al Señor, el Señor le hubiese declarado que había pecado el pueblo de Israel. Había un solo hombre, había desobedecido al Señor, y posteriormente eso iba a traer grandes consecuencias para la nación completa. Sin embargo, como el líder se saltó el hecho de consultar al Señor, solamente se tomó la prerrogativa de decir: vayan, miren, los hombres obedientes fueron, vieron, y no es necesario maltratar a todo el pueblo, solamente enviemos 2 o 3,000, suficiencia propia. Si hay algo en la vida del cristiano que nosotros nunca debemos olvidar, es consultar al Señor. Todos aquellos planes, todos aquellos sueños que nosotros tengamos deben ser aprobados por Él. Debemos consultarlos al Señor.
De lo contrario, los resultados de pasarnos por alto consultar al Señor serán trágicos, como la historia que nos relata el capítulo 7 del libro de Josué. Así que los versículos siguientes narran la triste historia de la desgracia del pueblo de Israel. Subieron una nación tan chiquita, de paso ahí significa ruina, la ruina destruyendo al pueblo de Israel. Volvieron destrozados, perdieron 36 hombres en aquella ocasión. Y ahora el versículo 6 nos muestra lo triste que estaba el líder llamado Josué. Dice el versículo 7 que el versículo 6 se postraron sobre su rostro, rompieron sus vestimentas. Y la oración de Josué en el versículo 7, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos y que nos destruyan? La típica respuesta del hombre. Comete el error, no lo acepta. Cuando los resultados vienen, lo primero que hacemos, ¿qué cosa es? Ir y presentar ante el Señor nuestras quejas. Como que el Señor es responsable de todas las cosas que nos pasan. Aún cuando conscientes estamos de que no son más que las consecuencias de nuestras decisiones en las cuales no hemos tomado a Dios como nuestro guía, no hemos consultado, no hemos tomado el consejo del Señor. Así que Josué empieza a quejarse con Dios. Naturalmente los seres humanos es lo que hacemos. Nos pasan situaciones difíciles y en vez de reflexionar en qué cosa hemos hecho mal, lo primero que hacemos es señalar al Señor como el responsable de todas las cosas que nos ocurren. Y el Señor tiene una respuesta siempre para todo. Y eso es interesante. Y eso nos muestra el Dios de amor que tenemos. Mira lo que dice el versículo 10. Jehová aparece en escena, Dios aparece en escena y le dice, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado, aún han quebrantado mi pacto, el que yo le mandé. En otras palabras, Dios aparece en escena para decirle, deja de estar llorando, deja de estar quejándote, no es culpa mía, es que Israel ha pecado. Ellos han cometido, ellos han desobedecido la orden que yo les di. Dice, han tomado algo del anatema, versículo 11, y hasta lo han robado. No solamente eso, han mentido, y no solamente eso, lo han guardado entre sus enseres. Y aquí viene este hermoso versículo. Por eso, versículo 12, los hijos de Israel no han podido hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos han caído. Y dice, por cuanto han tocado aquello que había sido destinado a la destrucción. Es interesante que Dios le está diciendo a Josué que lo que ellos ahora están viviendo, el dolor de la pérdida de 36 hombres en una batalla, no es más que el resultado de ¿qué? De haber desobedecido una orden del Señor. Y Dios le dice que a menos que ese pecado, que ese anatema sea quitado, sea erradicado de el pueblo, no podrán, Dios le dijo así, no podrán hacerle frente a sus enemigos. Porque dice el versículo 13, anatema hay en medio de ti. Esta palabra se repite muchas veces. La palabra anatema significa destinado a la destrucción. Es decir, era aquello que Dios le había dicho a Josué en la destrucción de Jericó que no debía ser tomado. Y al tomarlo, no solamente se convertía en anatema lo que tomó, sino el que lo había tomado también se consideraba como ¿qué? Como anatema. Dice el versículo 13, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de ti. Allí estaba. Y no podría haber victoria, no podría haber conquista, no podría haber futuro hasta que no se quitase de en medio de ellos el pecado. Y Dios le dijo a Josué, levántate mañana. Dice, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, iba a hacer juicio. ¿Sabe que la historia de Acán nos muestra, nos da una perspectiva de un juicio?
De paso, la historia de Acán tiene el objetivo de mostrar el juicio del Señor. Dios ama al pecador, es decir, te ama a ti y a mí, pero Dios no transige con el pecado, odia, aborrece el pecado. Por eso, en la historia de este hombre llamado Acán, nosotros encontramos el amor de Dios por el pecador, pero el odio, la repugnancia de Dios por el pecado. El versículo 14 dice que al día siguiente, a la mañana siguiente, después de aquel momento en el que se habían humillado ante el Señor, preguntándole por qué, Dios le dijo que había anatema, que había pecado allí. Dios dice el versículo 14, os acercaréis pues mañana por tribus. La tribu que Jehová señale se acercará por sus familias, y así sucesivamente. Por familias, después iban a ir. Primero la situación del juicio vino de la siguiente manera en el versículo 14. Josué pues se levantó de mañana, hizo acercar a Israel por tribus. Después hizo acercar por familias. Y después de las familias, dice el versículo 18, que se hizo acercar por casas. Y después por casa fue tomado este hombre llamado Acán. Cuando llegó esta forma de descubrir el Señor al culpable, al pecador, Josué, comisionado el líder para hacer el juicio, versículo 19 dice que Josué le preguntó, le dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubra. Y es entonces en este momento cuando por fin Acán dice, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, he hecho así, y entonces empieza a contar por qué cosas él se había manchado. El versículo 21 dice, un manto babilónico, muy bueno, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de 50 ciclos de peso, lo cual codicié y tomé. Ahora está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero está debajo. Cuando Josué envió a un grupo de mensajeros para que fueran a la tienda a desenterrarlo, efectivamente, allí estaba. Qué triste la historia de este hombre, porque su fin dice en el versículo 24 al versículo 26, que por haber turbado este hombre al pueblo de Israel, por haberle negado la victoria, por haberle hecho la pérdida de 36 personas, dice el versículo 26 que Josué le dijo, ¿por qué nos has turbado? Que Jehová te turbe en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de que los hubieron apedreado. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Qué trágico el fin de este hombre llamado Acán. Y quisiera sacar al menos 3 lecciones acerca del pecado. Número 1, el pecado comienza por dudar de los principios. Acán los conocía perfectamente. Acán estaba entre las personas a las cuales Josué a viva voz le dijo, todas aquellas cosas, por orden del Señor, lo único que se va a salvar va a ser Rahab la ramera, la plata, el oro, el bronce, el hierro. Y todo eso que se salve va a ser dedicado al Señor. Se va a ir a la tesorería del Señor. Acán lo había escuchado perfectamente. Nada se debía tomar. Todo había sido destinado a la destrucción. ¿Por qué había sido destinado a la destrucción? Porque en esa victoria el pueblo de Israel no había metido las manos. Dios era el que al destruir a Jericó había dado la victoria sin que el pueblo de Israel manchara sus manos. Por eso es que era dedicado al Señor, era destinado a la destrucción. Acán lo había escuchado, pero le había importado poco los principios, los preceptos, la orden que el Señor le habría dado. Por eso es que dudar de lo que Dios ha dicho es el comienzo de la desgracia del hombre. Principios, preceptos establecidos por Dios, que muchas veces nosotros ponemos en tela de juicio, porque nuestra razón no los concibe,
porque nuestra forma de pensar no lo acepta, porque nuestra forma de razonar no es lógico. Y por lo tanto decimos entonces que aquello, aunque esté en contra de lo que Dios ha dicho, entonces nosotros cometemos el pecado. Por eso es que dudar de lo que Dios ha dicho es el comienzo de la desgracia del ser humano. Acán nos lo muestra, la historia de Acán nos lo demuestra así. Dios le había dicho que no se debía tocar. Dice un libro llamado Patriarcas y Profetas en el capítulo 45 que Acán cometió su pecado en desafío de las advertencias más directas y solemnes y de las manifestaciones más poderosas de la omnipotencia de Dios. Se había proclamado en todo Israel que debieran guardarse de aquellas cosas destinadas a la destrucción. Sin embargo, el hecho de que el poder divino era lo único que había dado la victoria a Israel y éste no había alcanzado, por lo tanto, la posesión de Jericó por sus propias fuerzas daba un peso solemne al mandamiento que prohibía tomar despojos. Muy claro lo tenía. Dice este mismo libro, Patriarcas y Profetas, uno de los designados para ejecutar los juicios de Dios había desobedecido su mandamiento y toda la nación era responsable de la culpa del transgresor. Qué triste que un solo hombre había hecho responsable a toda una nación por su pecado. Y cuando leemos la historia que tiene tantas lecciones, y solamente me voy a enfocar en esta, Acán, una historia de juicio. Dice la Biblia que Acán tuvo tantas oportunidades para arrepentirse, pero nunca lo hizo. Por lo tanto, ahora Acán era el responsable de la derrota del pueblo de Israel. Es que ante los ojos de Dios, el pecado de un solo hombre hace culpable a toda la nación. De igual manera, como en los tiempos bíblicos, una lepra, un hombre leproso, podía contagiar a toda una familia, a toda una comunidad e inclusive a toda una nación. El pecado, como lepra, había contaminado a toda la nación de Israel. Por eso es que dice que uno de los designados para ejecutar los juicios de Dios había desobedecido su mandamiento y por lo tanto toda una nación era responsable entonces de la culpa de aquel transgresor. Y como no quiso humillarse ante Dios, por consiguiente entonces todo el pueblo de Israel debía de pagar las consecuencias. Josué, dice la Biblia, que llegó un momento en el que se postró ante el Señor y el Señor le dijo que el momento en el que ahora se encontraba era un momento que requería medidas rápidas y resueltas y no desesperación y lamentos. Había un pecado secreto en el campamento y era preciso buscarlo y eliminarlo antes que la presencia y la bendición del Señor pudiesen acompañar a su pueblo. Dios le estaba diciendo a Josué que su presencia no los acompañaría hasta que no quitasen este pecado, que debía dejar de llorar, que debía dejar de lamentarse y ahora debía tener medidas rápidas y resueltas. No era para menos. Asuntos extremos requerían medidas extremas. Por eso es que debemos tener en claro lo que dice esta cita de Patriarcas y Profetas, que un mal que existe no solo en las esferas sagradas dice, es un mal que existe no solo en las esferas seglares del mundo, sino también en la iglesia. Este asunto del cual pecó Acán, que se encuentra también en la iglesia. ¿Y cuál es? ¿Cuál fue el pecado de Acán? La codicia. Y dice esta cita del libro Patriarcas y Profetas, que eso mismo que hizo a Acán pecar, es lo mismo que hoy se encuentra dentro de la iglesia, la codicia. Dice así: entre los miembros de la iglesia que gozan del respeto y la consideración de los demás, hay desgraciadamente muchos acanes. A cambio de un buen manto babilónico, muchos sacrifican la aprobación de la conciencia y su esperanza del cielo. Muchos truecan su integridad y su capacidad para ser útiles por un saco de monedas de plata.
Qué triste la historia de este hombre, que todo comenzó, que su pecado grande comenzó por violar los principios eternos y sagrados. Dios había dicho no. Y de la misma manera hoy, por eso es que esta cita de Patriarcas y Profetas dice que es un mal no solamente que afecta al mundo, sino un mal que está dentro de la iglesia. Hay muchos acanes hoy dentro de la iglesia que sacrifican la aprobación de su conciencia y su esperanza del cielo. ¿Por qué? Por un pequeño saco de plata. La codicia es un pecado, queridos hermanos, que la Biblia lo condena y que por allí comienza los grandes pecados que en la iglesia hoy existen. Cuando sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos. Además de ello, dice una siguiente cita, el Señor dijo a Josué que Acán no solamente había tomado las cosas que le había encargado positivamente que no tocasen, para no incurrir en maldición, sino que también las había ocultado, las había tomado y las había enterrado. Lo único que se debía reservar, pero era para el Señor, era el oro y la plata. Segunda lección que nosotros podemos extraer de esta hermosa historia es que el pecado no permite el crecimiento. No solamente el pecado comienza cuando nosotros dudamos de lo que Dios ha dicho que no, sino también el pecado no permite el crecimiento. El pecado de Acán atrajo el desastre sobre toda la nación. Por el pecado de un hombre, el desagrado de Dios descansará sobre toda su iglesia hasta que la transgresión sea buscada, descubierta y eliminada. La influencia que más ha de temer la iglesia no es la de aquellos que se oponen abiertamente, ni la de los incrédulos y blasfemadores, sino la de los cristianos, profesos e inconsecuentes. Estos son los que impiden que bajen las bendiciones de Dios y acarrean debilidad entre el pueblo. Esto es lo más triste en la historia de Acán. Es que el pecado no permite el crecimiento. El pecado de un solo hombre. Y dice esta cita que a menos que la iglesia descubra y elimine el pecado, dice que las bendiciones de Dios no caerán sobre su iglesia. Y cuando llegamos a esta parte, queridos, es donde la pregunta se hace: ¿por qué el pueblo de Dios no ha tenido victorias? ¿Será porque dentro de la iglesia hay acanes, hay pecados ocultos, hay anatema dentro del pueblo de Dios? Dice esta cita que a menos que estos pecados sean eliminados, las bendiciones de Dios no bajarán sobre su iglesia. Cuando la iglesia se encuentra en dificultades, cuando existen frialdad y decadencia espiritual, y se da lugar a que triunfen los enemigos de Dios, traten entonces sus miembros de averiguar si hay o no una cana en el campamento, en vez de cruzarse los brazos y lamentarse de su triste situación. Con humillación y con escudriñamiento de corazón, procure cada uno descubrir los pecados ocultos que vedan la presencia de Dios. Era un momento crítico en el pueblo de Israel y debían dejar de llorar, de lamentarse. Como iglesia hoy, de igual manera, es momento de que dejemos de criticar, de vivir de glorias pasadas y evaluar la condición. Si hay, dice esta cita, cuando los momentos difíciles lleguen a la iglesia, estoy leyendo Patriarcas y Profetas, el capítulo 45, cuando existan frialdad y decadencia espiritual, dice, traten entonces sus miembros de averiguar si hay o no un Acán en el campamento. ¿Por qué no habían podido tener la victoria los israelitas? Porque había un pecado. ¿Por qué el pueblo de Israel, la iglesia de hoy, no puede obtener victorias como Dios desearía que las tuvieran? Porque tristemente, dice esta cita, cuando hay frialdad, cuando hay dificultades, problemas en la iglesia, cuando hay decadencia espiritual, es porque hay, ¿qué cosa? Un pecado dentro del pueblo de Dios. Y con humillación de corazón se debe procurar descubrirlos cuáles son. Además de ello, tercera lección que podemos extraer es que el pecado
atrae el juicio de Dios. Y esto es lo que nosotros vamos a centrarnos en esta noche y de lo que sacaremos la lección más grande. Acán reconoció su culpabilidad. Yo siempre me he preguntado, ¿qué pensaría Acán desde aquel momento cuando su pueblo regresó derrotado? Cuando los líderes religiosos se humillaron ante Dios. Cuando Dios dijo, se tomó la tribu de Judá, se tomaron las ciertas familias, la casa, y por fin se tomó la familia de Acán. ¿Qué habría pensado? Dice esta cita: Acán reconoció su culpabilidad, pero lo hizo cuando ya era muy tarde para su confesión. Había visto los ejércitos de Israel regresar de ahí derrotados y desalentados, pero no se había adelantado a confesar su pecado. Había visto a Josué y a los ancianos de Israel postrarse en tierra con indecible congoja. Si hubiera hecho, dice esta cita, su confesión, entonces habría dado cierta prueba de verdadero arrepentimiento. Pero siguió guardando, ¿qué cosa? Silencio. Queridos, hasta el momento, dice esta cita, que se señaló, el dedo de Dios llegó hasta su familia. Fue entonces cuando reconoció su pecado. Pero en este momento ya no había verdadero arrepentimiento, sino vergüenza por su culpa. Y dice una cita: ¿cuántos hoy de la misma manera que escuchamos, que vemos las derrotas del pueblo de Dios, que vemos hoy las derrotas de la iglesia, una falta de crecimiento, y que estamos conscientes de que somos nosotros la causa, porque tenemos un pecado abrazado, acariciado? ¿Pero qué? Pero no estamos dispuestos a qué, así como Acán, a decir yo soy el culpable, o humillarse ante Dios, porque esto es lo más importante en la historia de hoy. Humillarnos delante de Dios y decirle: Señor, yo he pecado, y el Señor estará dispuesto a perdonarnos. Dice esta cita: así también, de la manera como Acán, formularán sus confesiones en el día final los culpables cuando estén delante del tribunal de Dios, después de que cada caso haya sido decidido para la vida, para la muerte. Dice esta hermosa cita del libro Patriarcas y Profetas: las consecuencias que incumban a cada pecador le arrancarán un reconocimiento de su pecado, lo impondrá a su alma el espantoso sentido de condenación y la horrenda expectativa del juicio. Pero las tales confesiones no pueden salvar al pecador. Era demasiado tarde. El momento de confesar, el momento del arrepentimiento había pasado. Ahora, delante de la presencia de Dios, delante del justo juicio de Dios, ya no había momento para arrepentirse. Queridos hermanos, querida iglesia, es la misma historia que se repetirá. Usted y yo sabemos que hoy estamos en un juicio y muchos estamos callando nuestro pecado. Muchos estamos dejando de oír el llamado del Espíritu Santo de arrepentirnos, de dejar. Solamente usted y Dios conocen cuál es su pecado. Si Acán a tiempo hubiese renunciado a su pecado, muy seguro que Dios lo hubiese perdonado. Sin embargo, cuando ese momento llegó, ya no había esperanza de arrepentimiento. De la misma manera, tú y yo hoy conocemos que tenemos pecados. Tú y yo hoy sabemos que debemos arrepentirnos. Y no tenemos que esperar seguir viendo derrota tras derrota al pueblo de Israel. No tenemos que esperar que llegue ese momento del juicio de Dios en su segunda venida. Si hoy nosotros podemos arrepentirnos, si hoy nosotros podemos confesar nuestros pecados delante de Dios. La historia de Acán nos enseña la solemne lección de que por el pecado de un hombre, el desagrado de Dios puede descansar sobre un pueblo o una nación hasta que se descubra y se castigue el pecado. Y no tiene que ser así con la iglesia de hoy, no tiene que ser así contigo y conmigo. Hoy podemos nosotros ir ante Dios y decirle: Señor, este es el pecado que yo tengo. Este es el pecado, Señor, por el cual las bendiciones no han caído sobre tu iglesia. Y no que llegue el momento en que ya no haya arrepentimiento y por el cual muchas derrotas y desgracias haya vivido el pueblo de Dios. Por un manto babilónico, por un miserable tesoro de oro y de plata, Acán consintió en venderse al mal para acarrear sobre su alma la maldición de Dios.
malograr su acceso a una rica posesión en Canaán y perder la posibilidad de participar en el futuro de la herencia inmortal en la tierra nueva. Qué triste. Y muchos hoy, como Acán, nos estamos perdiendo, dice esta cita, nuestra posesión en la Canaán celestial y nuestra herencia en la futura herencia en la tierra nueva. ¿Por qué perdernos ese futuro tan hermoso? Por no deshacernos de un pecado que nos trae dolor, que nos trae derrota y que causa derrota a la iglesia de Dios. Por eso es que la invitación de Dios es la misma invitación que el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 9, le hizo a sus lectores. Dice de esta manera: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Querida iglesia, Dios hoy nos invita, a la luz de la historia de Acán, que el pecado ante los ojos de Dios es serio. Y esta cita de un libro titulado, de Elena de White, titulado La educación, en la página 53, dice: Dios hoy necesita, la mayor necesidad del mundo es la de hombres y mujeres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como lo es la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque los cielos se desplomen. Querida iglesia, Dios necesita hombres que sean leales, hombres que no se vendan. ¿Por qué tú estás vendiendo tu fe hoy? ¿Por qué tú estás vendiendo hoy tu salvación? Por cosas como las que las vendió Acán, por la codicia, por el orgullo, por el hecho de que mi razón no lo entiende. Queridos, el pecado comienza cuando dudamos de lo que Dios ha dicho, que esto es así. El pecado trae falta de crecimiento al pueblo de Dios. Si la iglesia de Dios hoy no crece es porque hay pecado. Y debo decirle que el pecado trae juicios. Hoy tenemos la oportunidad nosotros de confesar nuestros pecados y de evitar que más desgracias ocurran en el pueblo de Dios. Muy pronto se habrá de señalar a cada uno y no habrá oportunidad de arrepentimiento. Cuando Cristo venga, solo galardonará a cada uno de acuerdo a sus obras. Querido hermano, amigo que me escuchas, si no has tomado tu decisión, Dios hoy nos da la oportunidad de arrepentirnos, de confesar nuestros pecados, de entregarnos a Él, porque en aquel momento cuando Él venga no habrá oportunidad de arrepentimiento. Hoy tenemos esa gran dicha de confesar nuestros pecados, de entregarnos ante Él. Mañana será demasiado tarde. ¿Quisieras tú hoy consagrar tu vida al Señor? Si tú sabes que tienes pecados, vamos a presentarlos esta noche ante el Señor. Que ya no haya más desgracia en el pueblo de Dios por mi pecado, por tu pecado. Presentémosla al Señor y que Él tenga misericordia y nos permita librarnos del triste fin de este hombre llamado Acán. Vamos a orar para consagrar hoy nuestras vidas ante el Señor. Querido Padre, gracias por tu palabra. Cuando vemos la historia de Acán, vemos quizá la vida de muchos de nosotros. Hemos abrazado, tenemos allí adulando pecados en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a eliminarlos de nuestra vida. Hoy nos humillamos ante ti, confiados en tu promesa de que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Oh Señor, perdónanos, no queremos ver más derrotas en tu iglesia. No queremos ver más fracasos por nuestra culpa. Hoy limpia nuestra vida y haznos evitar el castigo de este hombre llamado Acán. Gracias por escucharnos, humildemente lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Una feliz noche.